seguridad de salvación si obedecemos. Aleluya. Lamentablemente, queridos hermanos, esta perversa doctrina de seguridad incondicional eterna se ha metido en miles de iglesias cristianas, lamentablemente. Usted tiene que identificar claramente esta doctrina donde esté para que usted no sea contaminado, destruido, porque hay doctrinas que destruyen. Esta doctrina dice que Dios le da al creyente una seguridad incondicional, o sea, Dios le da a la persona una seguridad sin condiciones, cosa que no es verdad. No es verdad y usted lo va a comprender más claramente. Ellos dicen que si una persona ha sido salva, realmente salva, ya no puede perderse, cosa que es una tremenda mentira. Pero vamos al libro sagrado que nos dice quién tiene la razón. ¿Quién tiene la razón? Dile que está a tu lado, ¿quién tiene la razón? Aleluya, aleluya. En Hebreos 6, 4 a 6 hay muchos pasajes en la Biblia para defender la posición de que un cristiano verdadero se puede perder. Lo que dicen estos engañados falsos profetas es que si es verdadero cristiano nunca se va a perder, cosa que es falsa, absolutamente falsa, y que crea un problema tremendo de salvación. Porque miles de personas se han ido al infierno porque una vez sintieron la presencia del Señor, inclusive predicaron, pero como ya les enseñaron que Él es salvo, 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 porque Él verdaderamente fue un verdadero cristiano, entonces Él dice, ya soy salvo. Se descuida, se descuida, se descuida, se contamina y aún muriendo se dice, soy salvo, aunque muera en pecado. Esta doctrina es bastante satánica. Y la salida elegante de ellos es, si se apartó y se convirtió en borracho, quiere decir que nunca se salvó. Eso es mentira. Vamos a la escritura a ver qué dice. Lea Hebreos 6, 4, 6. Conmigo, léalo varias veces porque no lo va a entender enseguida. Dice, porque es imposible, dice el escritor de los Hebreos, que los que una vez fueron iluminados, 1, y gustaron del don celestial, 2, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, 3, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, 4, y los poderes del siglo venidero, 5, y recayeron. Vea el sentido de la frase. Dice, porque es imposible que los que tuvieron esto y volvieron a recaer en pecado, es imposible que ¿qué? Que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Quiero que entienda algo, este no es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable, porque hay muchos religiosos, tengo un libro en mi casa de un buen escritor cristiano que dice que el pecado imperdonable, que eso no es así, que Dios perdona todo. Si la Biblia habla de que hay un pecado imperdonable, hay un pecado imperdonable. Y ese pecado imperdonable no lo perdona Dios, ni que la persona pida perdón. Porque la misma expresión está dando a entender que Dios no lo va a perdonar. Dice, no se le perdonará ni en esta vida, ni se le perdonará en la otra. O sea que está diciendo, aunque la persona quiera el perdón, aunque la persona lo pida, no lo tendrá. Ese es pecado imperdonable. Pecado imperdonable no se perdona.
Dios no lo perdona. No habla si es poco arrepentimiento, mucho arrepentimiento, ningún arrepentimiento. No habla de eso. Habla simplemente que no lo perdona. Pero este pecado que está aquí en Hebreos 6, 4, 6, quiero que usted entienda algo. En Hebreos 6, 4, 6 está hablando de algunas personas que habían sido iluminadas, habían tenido todo en Cristo y habían recaído otra vez. Uno no puede recaer. El cristiano no puede recaer. Yo creo que si usted fue borracho, se aparta del Señor, se aparta del pecado, de borrachera, y luego deja la borrachera por unos años y luego vuelve a la borrachera, usted ha recaído en lo mismo. 7 demonios le entran. O sea, aquí está diciendo que hay que tener cuidado. Aquí lo que está diciendo el escritor de los Hebreos es que hay que tener cuidado. Porque si yo cometo X pecado, X cantidad de veces, llega el momento donde ya recaí. Y la persona que recae, ahora, no había otra palabra para utilizar que recaer. Si vemos la palabra recaer en un sentido estricto, sería que cualquiera de nosotros que comete un pecado, hombre, recaíste en un pecado, recaíste en la rabia, recaíste en un disgusto. Pero no quiere decir a lo que el escritor de los Hebreos estaba tratando de decir. Lo que el escritor de los Hebreos estaba tratando de decir es que recayó hasta tal punto que dañó su corazón. De tal manera que si una persona se retira del adulterio, luego vuelve al adulterio, siendo cristiano, y vuelve al adulterio, siendo cristiano, y vuelve al adulterio, hay un punto donde no puede ser renovado para arrepentimiento. Es decir, ya el corazón de él ya no fluye. Ya Dios quiere, a esa persona Dios lo quiere perdonar. ¿Sí ve la diferencia con la blasfemia? En la blasfemia contra el Espíritu Santo, Dios no perdona. Pero en este pecado de Hebreos 6, 4, 6, la implicación del detalle es que Dios sí perdonaría. Pero la persona no puede ser renovada para arrepentimiento porque ella ha endurecido su corazón de caída tras caída. ¿Me entendieron eso? Si usted comienza a jugar con Dios y con la iglesia y coge y repite el mismo pecado y pide perdón y vuelve y pide perdón y vuelve hasta un punto donde usted se le endurece y se le daña el corazón. De tal manera que usted no puede ser renovado para arrepentimiento. Dios quiere, Dios dice al Espíritu Santo, ves, ayúdalo, dale, permite que fluya en él, ayúdalo. Pero el Espíritu Santo se devuelve donde Dios y le dice, tiene el corazón tan dañado ya, tan cauterizado que yo traté. Y Dios le dice al Espíritu Santo, ve, ya te dije que fueras. Y el Espíritu Santo vuelve y va. Y se regresa llorando. Le dice, Dios, no pude hacer nada. Su corazón es de piedra. Ya no fluye. Hay el caso de un corazón de piedra que se puede transformar en corazón de carne. Sí, cuando nosotros no éramos cristianos. Pero cuando un cristiano empieza a jugar y a jugar y a jugar con el pecado, llega un punto, hermano, donde ya no fluye, donde ya no siente a Dios, donde ya la presencia de Dios no fluye. Ese es el caso de estos exministros de Dios que menciona el escritor de los Hebreos, que yo personalmente pienso que no era Pablo, por el estilo diferente con las demás cartas. Aleluya. Y él está diciendo, quiero que lo lea de nuevo, porque hay personas que lo están leyendo quizás por primera vez ahora y no lo comprenden. Dice, porque es imposible, dice el escritor de los Hebreos, es imposible ser renovado para arrepentimiento. Se los voy a redactar de otra forma, más fácil de entender. Porque es imposible que estas personas que fueron ministros de Dios o grandes cristianos sean renovados para arrepentimiento otra vez, porque ellos ya habían recibido la luz, habían recibido el Espíritu Santo, habían recibido la gloria, las promesas, habían recibido los poderes del cielo venidero, y aún así recayeron otra vez. Aleluya. Esto va ligado con la luz que tú tengas. A mayor luz,
menos pecados puedes cometer después de ser cristiano. Si no tienes luz, aprovecha y peca. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero entre más luz tengas, si tú sabes que Jesús es el Señor, y tú sabes que hay demonios, y tú sabes que hay un Satanás, y tú sabes que Cristo es el Señor, y tú sabes que la religión está corrompida, ya sabes bastante. Aleluya. Y si ya sabes bastante, no puedes darte el lujo de estar adulterando las veces que tú quieras, porque se te puede bloquear para siempre la salvación y perderla. Lo que hicieron estos señores mencionados por el escritor de los Hebreos es que perdieron su salvación. Ellos tenían su salvación. Vamos a leerlo y se da cuenta que lo tenían. El escritor de los Hebreos dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron de lo celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible que ¿qué? Que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Arrancamos de abajo para arriba. ¿Usted cree por la lectura que usted acaba de hacer que estas personas alguna vez fueron renovados para arrepentimiento? Un sí muy débil. ¿Usted cree que estas personas alguna vez fueron renovados para un arrepentimiento verdadero? Lo que está diciendo es imposible que otra vez sean renovados para arrepentimiento. Imposible. El Espíritu Santo no puede hacerlo porque la persona ha cegado su entendimiento voluntariamente yendo tras el pecado. Así que no venga usted con el cuento que usted va a pecar y vuelve a la iglesia y está ahí sentado que no siente nada, muerto espiritualmente. Usted está perdido. No puede jugar con Dios. Aleluya. Entonces, los proponentes de la doctrina de salvo para siempre cambian las escrituras cuando un pasaje no les conviene. Son asesinos. Son homicidas de la Biblia. Si ese pasaje no me sirve, lo quitan. Hay un pasaje, bueno, entre los miles que hay, literalmente miles, que dice que ninguno tome tu corona. Entonces dice, ¿te das cuenta? Ahí está diciendo que ninguno va a tomar mi corona. Ahí no está diciendo que ninguno va a tomar tu corona. Ahí está diciendo es que te recomiendo que andes en Cristo para que ninguno tome tu corona. Otro pasaje en el libro de Apocalipsis dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces ellos dicen, porque a ellos les gusta torcer, dice, ahí dice que no borrará. Ahí no dice que no borrará. Ahí dice que si te portas bien, que si obedeces, no borraré tu nombre del libro de la vida. Aleluya. Porque la otra cosa sería que Jesús está amenazando cuando no va a hacer eso. Sería un loco amenazando. Si un papá le dice a su hijo, te voy a pegar, y nunca le pega, es un loco, mentiroso. Si el niño hace algo malo hay que pegarle. Y el niño va a decir, mi papá me dijo que me iba a pegar si hacía algo malo, lo hice y me pegó. Jesús es más fiel que cualquier papá. Y si Jesús dice, no borré tu nombre del libro de la vida, quiere decir que lo puede borrar si eres desobediente. Entonces, esta ralea de anticristianos, porque no son cristianos, son mutiladores de este libro. Cuando hay un pasaje que no les conviene, lo mutilan, como ese pastor bautista que yo les dije, que leyó pecado imperdonable, entonces empieza a explicar una hoja de paja para decir que no hay pecado imperdonable. Y usted puede ser atrapado por una mentira de esa, porque usted dice, este hombre estudió en la teología de no sé qué, en el cementerio bautista tal. Hay que tener cuidado, porque la mayoría son atrapados por los libros donde está el veneno. El único libro que tiene 100% verdad es la Biblia. Y todo libro que se sujete a la Biblia.
que la cite. Aquí dice que es imposible que Dios renueve para arrepentimiento a una persona. Sin embargo, Dios dice, no, ¿qué va? Si te arrepientes, Dios te da. No, hay un punto donde no funciona. Hay un punto donde ya no sirve. Hay un punto donde tu corazón ya se daña. Yo he visto drogadictos que han sido cristianos 2 años, se apartan, otra vez se convierten y se vuelven cristianos 2 meses más, vuelve y se aparta, vuelve y viene, vuelve y se aparta, vuelve y viene. Y en cierta ocasión yo estaba en cierta iglesia y llegó ese drogadicto, que yo no lo conocía, y lloró y tiró y todo el mundo estaba ministrándole y bueno, al final vomitó y trasbocó y todos dijimos, se convirtió. Qué milagro tan grande. Hoy se convirtió en drogadicto aquí. ¿Ah? Después nos enteramos que eso mismo lo había hecho en 10 iglesias más. Y que era un hombre que salía y venía, salía y venía, salía y venía. Aleluya. Entonces ya vienes a hacer como el espectáculo para que lo vean. Quizás su corazón ya no puede ser renovado para un arrepentimiento. Y así hay muchos en el mundo, personas como este grupo, que ya no pueden ser renovados para arrepentimiento. Así que camine con cuidado. Y no se enrede en cosas pecaminosas porque usted se puede sorprender. Ya crucé la línea roja. Recayó. Lo que está diciendo que recayó. Ya pasó al terreno donde no hay renovación de arrepentimiento. Es decir, cuando una persona se arrepiente, hay 2 cosas que funcionan. Yo que me quiero arrepentir y Dios que me da una unción para que me arrepienta. Pero esta gente querían arrepentirse y tenían toda la intención. Pero aquí dice, pero es imposible que ya puedan ellos ser renovados para arrepentimiento. ¿Quién es el que renueva para arrepentimiento? Dios renueva. Yo me arrepiento, pero Dios me renueva para arrepentimiento. Es decir, Dios me abre el camino para que yo me arrepienta. Pero ante estas personas ya no podía ver renovación de arrepentimiento. Simplemente se acercaban a Dios sabiendo que estaban en el error, pero ya no pueden ser renovados por un arrepentimiento verdadero. No solo el que se acerca a Dios se salva, tiene que acercarse con arrepentimiento. Aleluya. 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 Si usted se acerca a Dios sin ningún dolor de haber ofendido a Dios, que son la mayoría, por prosperidad, porque me vaya bien, porque me acomodo, porque conozco amigos, porque montamos un negocio. Si usted viene con ese corazón y no viene con un corazón dolido ante Dios, usted está perdiendo el tiempo. Porque este texto está diciendo que sin arrepentimiento no hay nada. Es más, aquí le está dando más importancia al arrepentimiento que a la misma fe y a cualquier otra cosa. Aleluya. Dice, es imposible que sean renovados para arrepentimiento. A lo mejor ellos sí pueden ser renovados para que crean. No me han entendido. Pero no pueden ser renovados para arrepentimientos. Aleluya. Porque un demonio sí puede creer, pero no puede arrepentirse. Entonces, el caso está, digamos, como un demonio. Si un demonio quisiera arrepentirse, tú sabes, un demonio cansado de que lo estén echando de las iglesias, sal fuera, y el demonio sale y se mete en otro cristiano por allá. Y el cristiano se pasa para la misma iglesia y lo sacamos otra vez. Entonces el demonio está cansado de que lo estén sacando y lo estén humillando. Fuera, asqueroso, raza de víbora. Imagínate cómo se sentirá. Entonces un demonio era cansado y extenuado, derrotado, porque ha fracasado en su intento de poseer un ser humano y no se siente bien porque tiene mucha inestabilidad. Pues cuando llega el arroyo le tumba la casita. Cuando llega el arroyo del Espíritu Santo, claro. Estaban pensando en otra cosa. Cuando llega el arroyo del Espíritu Santo, ese demonio tiene que salir y se queda sin casita. Se queda incómodo. Entonces yo estoy seguro que a algunos de estos demonios se les ocurrirá la cosa. Pero, oye, Dios sí está bacano, ¿ah? Oye, la gente de Dios, ¿cómo la tiene Dios? Mira a Abraham, mira a Lázaro en su seno, mira, ve. Tan cómodo.
sabroso. Oye, ellos viven mejor que nosotros, ¿verdad? Voy a arrepentirme. Voy a arrepentirme. Y cuando trata de hacerlo, no puede. Ya su corazón no siente dolor de haber ofendido a Dios. Por eso ellos siguen ofendiendo y siguen haciendo lo malo, porque ya no siente dolor de haber ofendido a Dios. Si usted le tiene envidia a una persona, o usted tiene celos hacia una persona, y usted no deja que el Espíritu Santo ministre, usted se va a quedar con esos celos y esa envidia del diablo. Déjese sacar eso, no se endurezca. Le tengo rabia a esa persona y no la voy a perdonar. No la perdonaré. Jamás la perdonaré. Y no deja que el Espíritu Santo fluya. Prefiere quedarse 2 y 3 años con un resentimiento. Y cuidado que no va a ser toda la vida. Porque cuando quieras arrepentirte, no vas a poder. Qué difícil. Oh, no. Esto es bíblico. Hay personas que ya no pueden ser renovadas para arrepentimiento. Y miremos el detalle, si ellos eran cristianos de verdad, verdad. Porque los proponentes de la doctrina salvo para siempre o seguridad en condición eterna dicen que estas personas nunca habían sido salvos. Imagínense esa herejía. Dicen que estos personajes mencionados por el escritor de los Hebreos nunca habían sido salvos. Vamos a ver si nunca habían sido salvos. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Lee conmigo Efesios 5:8. Los que una vez fueron iluminados. O sea que en este momento no estaban iluminados, ¿verdad? ¿Ah? En este momento no estaban iluminados. Dice, los que una vez fueron iluminados. ¿A qué se refiere? A la iluminación del sol. No seas tan bruto. Se refiere a la iluminación del poder de Dios. Y dice aquí, es imposible que los que una vez fueron iluminados, que dice Efesios 5:8, dice, porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas. Los inconversos son tinieblas. Mas ahora sois ¿qué? Luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Los que somos iluminados somos hijos de Dios. ¿Usted cree que un inconverso puede llegar a ser iluminado? No puede llegar a ser iluminado. El tipo de iluminación de tener toda la luz es imposible. Es posible que un inconverso que tiene toda tiniebla se siente y los rayos de luz traten de penetrar en su ser. Pero hasta que no se arrepienta y se convierta, la luz no llena su corazón. Eso está claro. Sin embargo, los proponentes de la seguridad en condición eterna, que incluye presbiterianos, bautistas, metodistas, luteranos, calvinistas, engañados y engañando. Y por esa doctrina, millones se van al infierno. La verdadera salvación es cuidarla con temor y temblor. La verdadera salvación es permanecer fiel hasta el final. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. ¿Cómo que porque yo fui cristiano 3 años y en esos 3 años prediqué, y en esos 3 años alabé, y en esos 3 años di dinero, en esos 3 años me porté bien, en esos 3 años no adulteré, ya por eso eres salvo? No. Tienes que permanecer fiel hasta el final. Porque si el justo se aparta de su justicia y comete iniquidad, ninguna de su justicia le será tenida en cuenta. Y si ninguna de su justicia le es tenida en cuenta, se pierde. Se pierde. ¿Usted sabe por qué se salva un creyente? Porque Dios le tiene en cuenta sus justicias. Y nuestra justicia es arrepentimiento. Nuestra justicia es santidad. Aleluya. En la Biblia dice que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Claro, son como trapos de inmundicia las justicias tuyas que haces tú en tus propios caminos. Por ejemplo, no te arrepientes y quieres entonces darle un guineo a una anciana. Si tú le regalas 3 casas a 3 personas pobres, esa justicia es como trapo de inmundicia.
Porque la justicia de Dios comienza en fe, arrepentimiento y santidad. Cuando un creyente tiene fe, tiene arrepentimiento y tiene santidad, Dios lo declara justo. Le vale eso que tiene por justicia. Porque Dios no puede justificar a un incrédulo. Dios no puede justificar a una persona que está en pecado. De hecho, si un cristiano entra en pecado, necesita rápidamente confesarlo a Dios para que Dios no le quite su justicia. Aleluya. Una vez fueron iluminados. ¿Estos personajes eran cristianos o no? Ellos habían sido iluminados. Está diciendo, ya perdieron la luz. He conocido muchos predicadores y cantantes que perdieron la luz. Yo no sé si Marcos Witt perdió la luz. Lo que sí yo sé es que está trabajando en una iglesia donde no se predica la verdad. No he hablado con él para darme cuenta si perdió la luz o si la está perdiendo. Porque hay gente que teniendo la luz se van al pecado y después pierden la luz. Aleluya. Hasta quedar en total tiniebla. Dale gracias a Dios por la luz que tienes. Dale gracias a Dios porque hoy no te fuiste a una iglesia de falsa doctrina. Dale gracias a Dios que alguien te trajo a esta iglesia donde se predica la verdad. Aleluya. Aleluya. ¿Usted cree que una persona que ha sido iluminada es un inconverso? Qué cosa absurda. Simplemente para ellos decir que esa persona no puede ser renovada para arrepentimiento porque nunca se convirtieron. ¡Qué barbaridad! Pues sí se convirtieron y eran grandes hombres de Dios. ¿O usted cree que Lucifer nunca fue iluminado? Lucifer era un hijo de Dios. Y los demonios también eran hijos de Dios. Los ángeles, antes de ser caídos, eran hijos de Dios. Y tenían más luz que nosotros. Sin embargo, cayeron de tanta luz y están hundidos en la más densa tiniebla. O sea que si yo tengo hoy toda la luz, mañana puedo dejar de tener esa misma luz. Vamos a Apocalipsis y vamos a darnos cuenta en el 2:5 que es bíblico que la luz puede ser quitada. Ellos creen que si un creyente recibe la luz, nunca puede ser quitada su luz. Pero en la Biblia sí dice que Jesús le quita la luz. No solo la persona pierde la luz por pecar, sino aquí dice, Dios le quita la luz. Y la persona empieza a pensar que puede ser mundano y ser salvo. ¿Sí te das cuenta de esto? Cuando una persona piensa que puede ser mundano y salvo al mismo tiempo, está perdiendo o no tiene luz.